espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Bones tardes. Avui un dia extraordinari. Xerrarem de les jornades, les primeres jornades que organitza el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears en quant a el que són les agressions i la cosa del personal sanitari, cosa que avui en dia el tenim quasi les notícies dels diaris. Pràcticament cada dia tenim notícies d'agressions tant en els hospitals com a sanitaris, i també ens expliquem per què. Crec que se fan unes jornades que fa el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes i organitza conjuntament el Col·legi Oficial de Dentistes, el Col·legi d'Infermers i Infermeres, el Col·legi Oficial de Farmacèutics, els de metges i el Col·legi Oficial de Psicòlegs. Crec que totes les professions sanitàries s'han juntat amb un aconteciment que ha organitzat el col·legi precisament per xerrar d'això i per tenir un poc de consciència pública per evitar aquest tipus de coses. Nosaltres, a Guera Baixa, tenim en Tomàs, degà del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes. Bones tardes, Tomàs. Hola, bones tardes, patrona. I tenim a nosaltres a Carmen, que és criminòloga. Hola, buenas que tardes. es una de las impulsoras de esas jornadas, conjuntamente con sí. Tomás, ¿no? Sí, una ideadora. de esas Sí, jornadas. que no y podemos tal. estar juntos. No, te gusta eso de impulsar, no te va. Maquinamos muchas cosas. Estem, Tomàs, m'anés que bé muntar aquestes jornades. A més, són les primeres, veig que heu muntat l'altre. Sí, un poc arrel dels cursos que va fer a Carmen Esparza de criminologia i un poc també arrel d'un estudi que també va fer el Consell General de Col·legi de Fisioterapeutes, que va veure que de 6 de cada 10 fisioterapeutes han tingut problemes d'agressions verbals i fins i tot han arribat a ser mans, i arrel de tot això van parlant amb altres col·legis i com també tenen la mateixa problemàtica enfocada a diferents àrees, perquè clar, una cosa són els farmacèutics, l'altra són els odontòlegs, infermeres i infermers, i un poc cadascú té la seva vessant un poc diferent, però clar, tot el que és el treball molt proper, com el fisioterapeuta, l'infermera, el metge, l'odontòleg també, són feines que estan molt properes al pacient, i fins i tot ja en aquest estudi que se va fer diu que la principal causa és la crispació social generalitzada que existeix a dia d'avui, i també el tema de la llista d'espera. La gent no vol esperar, vol que la tingui el més ràpid possible, la manca de fisioterapeuta, de professionals sanitaris, i ens trobava en tota aquesta problemàtica. I un poc va ser això el focus de posar en marxa aquesta jornada per donar visibilitat a tots els professionals sanitaris. Realment, els fisios fan domicili, fan centres. On se dona més el problema de l'agressió? Els grans hospitals o, per exemple, centres sanitaris? És el mateix? Hi ha les mateixes estadístiques? Bueno, principalment en els centres privats petits, que potser nosaltres m'ha passat el cas, tu saps bé, que m'han trobat en un agressor que cercava fisioterapeutes dones i que va ser reincident perquè van 5 o 6 fisioterapeutes, anava darrere elles i els volia també un tema d'abusos i d'assetjament estava darrere elles. Principalment són això, consultes petites, perquè clar, si tu fas feina a un centre ja més gran, que potser tens companys i això, sempre tens una altra persona que potser te pot donar un cop de mà. Però si una persona que, en aquest cas, com eren fisioterapeutes, dones, i tenien el seu centre, estaven totes soles, encara la problemàtica és pitjor perquè no tenen a qui acudir. I més complicada. Bueno, Carmen, ¿Qué? Pregunto yo, porque yo sé que en el Colegio de Fisios se has hecho charlas Sí, de acoso, sí. Experta en el tema de criminología, en el tema de acoso. ¿Y qué motiva la ideación de esas jornadas? ¿Cuál es el motivo? Bueno, aparte de que ya nos lo ha chivado. ¿Se trata de concienciar o se trata de qué? A ver, por una parte,
motiva a hacer las jornadas la sensación o el descubrimiento, cuando es verdad que empezamos con vosotros o empiezo con vosotros a tratar un poco el tema del acoso. Y descubrimos, o sobre todo lo descubrí yo, me puse a navegar en las fuentes abiertas, en Internet, y descubrí que incluso hay comunidades autónomas que tienen asociaciones que trabajan mucho por el tema de las agresiones. O sea, parece que es algo que no existe y parece que es algo que es muy puntual, y la realidad es que se está normalizando. Entonces, cuando una conducta se normaliza, pues a mí pues me llama la atención, y es cuando efectivamente aquí con Tomás y contigo decimos, oye, pues yo creo que Baleares no tiene por qué ser una comunidad autónoma que no se encuentre en esta situación, y al final descubres que hay muchos colectivos, todos los colectivos de personal sanitario que se encuentran en una situación pues de acoso, que sufre agresiones y que no se entiende por qué. Estamos acostumbrados a que alguien está en la cola y si la cajera tarda mucho en cobrarnos ya perdemos la calma. Entonces, ¿por qué perdemos la calma ante un sanitario? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona pues pierda la calma ante un sanitario? Y, pues es una cosa que yo me pregunto, porque en definitiva se supone que recurrimos al médico o recurrimos al enfermero, recurrimos al fisioterapeuta o al odontólogo, a cualquiera, para que nos resuelva un problema de salud, pero es que terminamos agrediéndole verbalmente, físicamente, psicológicamente, terminamos acosándolo. Entonces yo creo que es muy importante saber por qué. ¿Y qué lo motivó? Pues precisamente esto, empezar a pensar que no sufren solamente agresiones o acoso o robos la gente que va por la calle o en una discoteca o en un ambiente de ocio, sino que hay gente que en su propia profesión pues sufre este tipo de situaciones. Hay una cosa que a veces siempre me he preguntado en el tema de las agresiones. ¿Qué proporción hay entre que sea un hombre o sea una mujer el sanitario? Eso, ¿Es lo mismo? que sea una mujer o un hombre el sanitario, pues quizá depende más del agresor que de la víctima. Depende más de la conducta del agresor, la situación en la que esté, el punto de tensión con el que llegue a la consulta el agresor que la víctima. Porque si yo voy a que me trate el médico y estoy muy nerviosa, va a llegar un momento en que me va a dar igual que sea un hombre o una mujer. Es más el agresor el que puede cometer determinada acción que no la víctima, que en definitiva, cuando el agresor está convencido de que está, por así decir, en una situación de superioridad frente a la víctima, independientemente de quién sea, si es hombre o mujer, le va a agredir. Y no vamos a entender siempre la agresión como una agresión física. Vamos a pensar en la situación de alguien que, por ejemplo, tenga una drogodependencia o que llegue a un centro sanitario y quiera pues tener acceso a medicación de la que depende. Me da igual que sea una mujer, una enfermera o sea un enfermero. Piensa en la situación con la que llega el agresor en ese momento. Una dependencia, una persona que sea pues oye, más antisocial, que respete menos los derechos de los demás. Ahí es donde radica. Y que si son más hombres o mujeres, hombre, por porcentaje puede que sean más hombres que mujeres, pero eso es una cifra que no se conoce actualmente. O sea que hasta que eso no esté más estudiado no podríamos decir a ciencia cierta, y obviamente yo si la ciencia no lo confirma, no lo voy a aseverar, no sabría decirte si son más hombres que mujeres. I Tomàs, una cosa, en el tema de fisioteràpia se crea empatia entre pacient i fisio, o sigui, no és el metge que te posa una injecció, que t'arribes a urgències, sinó que el fisio sí te trata, te toca, t'està tocant. O sigui, independentment de que vam treballar en un tema de que hi hagi una cosa, una violència sexual, perquè donat la situació, però és mentida que aquesta empatia que realment ha de succeir amb una persona que te toca, que te trata, que d'això, que se produeixi una agressió. Home, tu pensa que clar, la feina dels fisioterapeutes també és molt propera en el pacient. Perdona, els fisios, quan venen sempre a la ràdio, sempre dic que fan mal, però que hi hagi de pegar. Però crida l'atenció, això. Però per la que comentava la Carmen, la crispació aquesta, o les llistes d'espera que hi ha, i clar, vol que potser te diuen, bueno, potser has d'esperar 3 o 4 o 5 mesos a que te facin tractament de fisioteràpia, i la gent ja ve pues, amb una crispació, i si tu potser li fas un poc de mal, ja pues, tot d'una te voten i bueno, verbalment o agressions. Y esto, Carmen, se puede ver a una falta de comunicación, pues digo yo a veces me imagino la imagen de una persona con un crío
bebé con 40 de fiebre, que vas Sí. al hospital, el niño llora con 40 de fiebre, tú desesperado, pues, no sé qué tienes que hacer, y el médico, claro, el médico ve que aquello, por ejemplo, tiene una gravedad o no tiene una gravedad, que Sí. puede esperar o no puede esperar, pero tú como padre, ver a tu hijo llorando ahí, tú no entiendes que el médico te diga, espere un momentito. Ya. Porque quieres que lo atiendan inmediatamente. Hombre, Esas situaciones crean ese tipo de Eso es una actuaciones situación por que es parte del propicia, paciente. sí. Es verdad que en cualquier sitio existe el triaje. No nos tenemos que olvidar de eso. Sí. Entonces, Pero, pues, el triaje lo hace también te puedo decir sanitario. que cuando vives una situación de verdad urgente, no lo que yo percibo como urgente, Es sino lo que lo tú que percibes. médicamente es urgente. Esto es como la sensación de la seguridad. Perdona, Eh, se le comunica a esta persona y dice, no, esto no, No, es urgente, pero tú tienes algo con 40 si tú vas de con fiebre. si tú vas con un, bueno, pero 40 de fiebre es un indicativo de 40 de fiebre. Bueno, ¿De qué sintomatología lo diré? ¿De qué sintomatología va acompañada? Entonces, si yo tengo solamente 40 de fiebre, pero estoy en un estado de inconsciencia o de semi-inconsciencia, no me sostengo y hay una serie de cosas, seguramente que quien hace el triaje, o al menos debemos de entender que quien hace el triaje sabe lo que está viendo y sabe lo que está valorando. Yo he visto situaciones y he vivido muchas situaciones en las que cuando alguien llega con 40 de fiebre acompañado de otros síntomas, no tarda mucho en pasar. Otra cosa es la esperanza con la que nosotros llegamos y la urgencia que nosotros le imprimimos a las cosas. Pero para eso el triaje está muy bien establecido. Que es urgente, que es importante, que en qué orden se va, ¿no? Y qué prioridad hay en qué situaciones. Entonces, si supongamos que quien se encarga de hacer el triaje está sometido todo el día a la presión o a la expectativa del paciente, al final no está haciendo su trabajo con objetividad. Entonces, es verdad que si yo voy con mi hija, que se le acaba de partir un diente, y la estoy viendo que sangra, y estoy viendo que tal, yo quiero que rápidamente la atiendan. Pero ahí en el triaje estamos hablando de otra cosa. Hay sangre. Entonces seguramente que irás por delante del que tiene 40 de fiebre si no va acompañado de otros síntomas. Por lo tanto, una cosa es la expectativa que yo tenga y otra forma es la manera en la que yo reacciono ante mis expectativas en función de la situación que se me presenta. Ahí es donde la conducta es la que realmente en un momento determinado, que hay mucha tensión, que hay muchos nervios, que se espera que algo se resuelva mucho más rápido, al final empezamos a generalizar otra serie de situaciones y justificamos levantar la voz, insistir, falta de respeto al enfermero o a la que está en la administración o a la que de repente todo se convierte en dificultades. Y es verdad que quien recibe constantemente durante las 8 horas de trabajo malas actitudes, prisa, nervio, porque todo es lo importante es lo mío, lo importante es lo mío, lo importante es lo mío, al final el que recibe todos esos inputs constantes de agresión directa, indirecta, más suspicaz o menos suspicaz, pues al final te va a generar esa gente que decimos, es que este administrativo, es que esta que está aquí en la puerta, es que es insufrible, es que es inaguantable. Es decir, creo que la empatía ha de ir en los dos sentidos. Y ahí es donde tenemos que empezar a valorar hasta qué punto es justo o no es justo una agresión o hasta qué punto la justificamos. Me da igual en una situación, como hemos dicho, de una urgencia, pero es que no solamente hay urgencias, no solamente es con un médico. Yo creo que es complicado. Es muy complicado. Justificar una Es agresión, muy complicado. Yo no la veo nunca justificada. Que No, se no, pueda yo producir. jamás Yo justifico puedo una entender- agresión. Es yo que es sé- todo lo contrario. Se puede entender en ciertas medidas, Puedes entender una pero reacción, no una reacción. Puedes Pero entender una no reacción. No lo justifico. pero no un insulto, no una falta de respeto, no una inquina, no incluso muchísimas quejas que van motivadas porque el personal no te trata como toca. Bueno, hay que ser un poco... hay que saber ponerse en el sitio de todos los demás. I com ho veus el personal sanitari, això, Tomàs? Perquè tu ets un sanitari de molt d'anys. Com ho veus, tu, això del triatge, des del punt de vista de dir, tenc aquí, surts a una sala on el tema de fisioteràpia o el que sigui, i tu tens, més tu, m'acosta, que a la residència has tingut pacients allà esperant, nerviosos, perquè no els atén, i en Tomàs no fa res, i jo estic aquí fent cua fa una hora, i a veure què passa, tal. Com ho veus tu, això? Quan mires per la finestra i en veus 10 que seuen que t'estan esperant. Home, el que passa que, clar, jo feia Com una fas el triatge? residència Com fas el triatge? i no és el mateix. Ja. És diferent, però les reaccions són humanes. Sí, jo ho feia. Per exemple, deia, bueno, és que si gent gran està normal que protesti, ja estava acostumat. I jo, quan veig que
els que més volien insistir, no, que m'ataca jo. Jo deia, bueno, men, qui és el darrer? I em va dir, bé, tu seràs el primer. Això era la meva tàctica. Els que protestaven que eren els primers, deien, bueno, pues tu, el darrer, seràs primer. I tothom quedava callat. Perquè això era la meva tàctica. Ho feia cada dia. Tomar nota. Tiene un buen recurso, ¿ves? Es un recurso, ya está. Es que a veces... Jo crec que ha de ser complicat reaccionar davant una tipologia així. Hombre, has de saber manejar la cosa. De totes maneres, també hi ha molta gent que no denuncia. No denuncia perquè potser volen que això no arribarà a res, que potser els faran perdre temps, i hi ha molts de professionals sanitaris pues, que no ho denuncien, o per part de l'administració volen que això no arribarà a res. O sigui, jo crec que l'important és que ho denunciïn i... No, es que hi ha un elemento importante en el tema de la denuncia. Hi ha una agressió física, hi ha una agressió verbal, hi ha una agressió que també sempre és un atenuant el fet de la circumstància. O sigui, tu en un moment donat una persona la pots insultar i va dir, mira, perdona, però estava nerviosa. Tot m'ha passat qualque vegada que els nervis, la reacció que tens, a vegades no són normals. Terminamos pensando en que pero eso, judicialmente se nos hablando, ofusca todo. Sí, y la ofuscación hablando, es una tipología que está en el Código Penal, y cuando yo le falto el respeto a alguien no es ofuscación. No, pero a veces esa falta de respeto sí se convierte en atenuante las circunstancias en que se vive la situación. Sí, bueno, en determinadas situaciones de tensión, pero obviamente cuando estoy en una situación de tensión y soy consciente y le he faltado el respeto a cualquiera, lo que habitualmente hago, si soy consciente de eso, es antes de irme decir disculpa. Claro. Disculpa porque he estado en una situación, pero habitualmente la disculpa no está innata en el ser humano, y entonces terminamos por apuntarnos más eso que lo demás. Y otra de las cosas que ha dicho Tomás que le añado es que la gente no denuncia no solo por las cuestiones administrativas, sino por otro elemento más del fuero interno, que es la vergüenza. Tener que explicar 2 o 3 veces y declarar que te han acosado, cómo ha sido, cuándo ha sido, la sensación de culpabilidad porque a lo mejor tú has aportado algún granito de arena a que esa situación de acoso se haya perpetuado. Es decir, hay veces que el sanitario, como cualquier persona, se pregunta, ¿y será que es que no lo he parado a tiempo? ¿Será que es que no he puesto las medidas? ¿Será que no he puesto el freno como tocaba? A lo mejor es que soy demasiado simpática o simpático, a lo mejor es que... Y esto al final te condiciona porque dices, voy a tener que contar lo que ha pasado, cuándo ha pasado, cómo ha pasado, puede que solo sea mi percepción, cómo lo van a tomar los demás, o incluso en muchas situaciones, y esto también es cierto, no nos gusta que en un sitio en el que tenemos 10 empleados uno diga de haber sufrido acoso o por parte de un compañero o por parte de un paciente, porque a lo mejor su centro de salud pues sale a los medios por una cuestión que no es la que toca. Entonces ahí hay muchos elementos de presión que al final generan en el sanitario ese silencio, ese mejor me callo, mejor no digo nada, le quito importancia, me acostumbro a vivir con eso, y ahí hay un daño psicológico que está detrás. Sí, yo me acuerdo cuando diste el curso que hablabas del perfil del acosador, sí. Y me acuerdo pues que no sé si éramos 10 o 12 y sí. Principalmente casi todas eran chicas, sí. Fisioterapeutas. Y cuando tú hablas del perfil y tal, luego, no sé si te acuerdas que ya reaccionaron dos todas de ellas, asentían. Y decían, pues a mí es que me ha pasado a mí esto y tal. O sea, que muchas veces no reconoces lo que al acosador que te está acosando, y tú misma pues no te lo crees. No te identificas hasta que no... Bueno, de hecho, esto a veces ha sucedido con las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Cuando explicas, o a mí me ha pasado, cuando das clase y explicas los factores psicológicos, muchas decían, pues entonces estoy en esa situación. Yo pensaba que no lo estaba. Pues si lo trasladamos aquí, hay muchas veces que normalizamos conductas, sí. O que las normalizamos directamente porque estamos acostumbrados a que en la sociedad hay cierto límite para ser o tener un carácter agrio o para tener un carácter reactivo, y entonces pues no pasa nada porque me digan, pues ya estoy cansado o cansada de aguantar tonterías, y al final las normalizas. Pero no tiene por qué ser así, es que no tiene que ser así. Y llega un punto en que como vas normalizando más,
la bolsa se hace grande y dices, pues resulta que llevo aguantando mucho más de lo que yo pensaba. Pacientes de estos que son, pues imagínate un médico de familia, por ejemplo. Sí. O un paciente de un fisioterapeuta, que hemos tenido muchos casos en los que ha sucedido esto. Normalizas que tenga cierto carácter agrio, que sea impertinente, que sea criticón con tu trabajo, que ponga en tela de juicio tu profesionalidad, que te levante la voz, que te llame la atención porque hoy lo recibes 10 minutos más tarde, que la semana que viene porque no le has dado prioridad a que viniera tal persona porque él te decía o tal o cual. Entonces, estamos hablando de que de manera indirecta se están produciendo agresiones. No vamos a ver ahora agresiones en todas partes, pero está claro que hay momentos en los que el profesional se cansa demasiado de su profesión, que a lo mejor ha empezado a ejercerla con toda su pasión, y de repente dice, si es que al final parece que no estoy haciendo nunca nada bien. Me desmotiva, ya que me interesa hacer un curso, que me interesa formarme más, que me interesa hacer otra serie de cosas. Y ya no hablamos de aquellos que sufren las agresiones físicas de cualquier tipo, con arma blanca o sin arma blanca, amenazantes, con cualquier elemento que pueda ser contaminante, etcétera. Y de esta manera, por ejemplo, en hospitales y tal se da, pero lo que decía Tomás hace un momento, que el fisioterapeuta que trabaja sola en una consulta, que está sola, claro, que atiende un paciente y tal, ya me dirás tú la circunstancia que tiene, que se va con una cosa así, como sales de ahí, claro, o tiene que hacer, no sé, o tiene que tener una escopeta de cartuchos ahí colgada, o decir, no, lo que hacemos ahora, però venc a referir que són situacions que generan una violencia personal. Es que claro, en el hospital siempre tienes a compañeros. Claro, el hospital es muy diferente, es que, claro, pero que trabajes de esa la manera protección, sí es complicado. la protección, la prevención situacional, es que existe en criminología, la prevención situacional del delito, que así se llama, existe. Entonces aprendes estrategias en lo que se refiere a la protección de la persona, ¿no? Y esto lo hemos visto también cuando hemos dado algunas de estas charlas, esa prevención situacional, cómo hay que ubicar los espacios en los que estamos trabajando. Hay que pensar que no todos los pacientes van a ser, bueno, pues personas que se van a dejar hacer. Cada uno viene también influenciado por su situación personal, emocional. También no es lo mismo que estés enfermo tú que esté enfermo tu hijo, que esté enfermo tú una persona más mayor, que necesite determinada atención, que en determinadas situaciones el profesional pues no dé todo de sí, pues porque a lo mejor hoy tampoco tiene un buen día. Entonces todas esas cosas al final bueno, pues redundan en una agresión del tipo que sea. Y sí que es necesario tener ciertos conocimientos de seguridad, de autodefensa. Es muy importante saber cómo ubicar los espacios físicos como elementos de defensa o de protección, porque no es que yo me vaya a defender atacándote, pero sí tengo que garantizar mi seguridad. Entonces creo que es una cosa que todo el mundo tiene que saber, no solamente en los hospitales porque hay más cantidad de profesionales trabajando, sino el profesional cualquiera. Es que hay odontólogos que tienen las consultas en su casa y están ellos solos y tienen fuera la enfermera. La enfermera no tiene por qué estar en cada momento con cada uno de los pacientes, está atendiendo a los que hay fuera. Entonces, claro, hay situaciones en las que tenemos que saber abordar. A lo mejor nos hace falta tener, qué sé yo, pero sería muy útil una sala en la que por ejemplo el odontólogo esté trabajando o el enfermero o el médico de familia esté trabajando y no solo tenga una puerta, tenga dos puertas. Una de las puertas laterales esté más cercana a donde está sentado, que no esté nunca de espaldas a la puerta, que la puerta esté cercana siempre a donde está el profesional trabajando. Tiene que tener un medio de huida, de protección. No puede ponerse contra la pared, no puede ponerse entre una camilla y la pared y el aparato en donde tiene que hacer las mediciones o tomar la tensión o tener todo el instrumental. Tiene que buscar alternativas físicas de salida, y yo creo que no, o sea, a lo mejor sería exagerado, ¿no? Pero sí que es cierto que cada profesional tendría que tener un mínimo de formación en ese aspecto. Y Tomás, bueno, en ese aspecto veo que el Colegio de Fisios sí se preocupa por hacerlo. Sí, sí que se preocupa mucho, mucho. Concursos contigo muchas charlas. Sí. Jo, Tomàs, t'ho demanava, a nivell de comunitats, tu dius Consell General que aconseja el tema de comunitat, hi ha una estadística feta en quant a comunitats, en quant a regions, en temes de les agressions? Bueno, sí, donde se hace más es en Galicia. El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia han colaborado en este estudio y tal, pero hay mucho que hacer, lo que decía Carmen, hay mucho por hacer aún a nivel nacional. Es que la gente no está preparada para visibilizar que los sanitarios son un colectivo que sufre agresiones. ¿Quién no sufre agresiones? Pregunto yo. Porque son colectivos que yo
no sé, hombre, no voy a ir en contra de que no sea así, ¿no? Pero Sí. sí es verdad que quizás sean las circunstancias, o sea, todos vivimos cada día, tomamos el coche, cogemos la moto, uno que se salta un stop inmediatamente te insulta, el otro que te hace lo de tal, y dices, a ver, y a veces tienes que armarte de paciencia y decir, a ver, ¿qué hago? Ya, bueno, pero eso es Me porque lo estamos tomo en un con ambiente calma y tal. enrarecido Yo en creo el que... la sociedad es un ambiente que no sé, que igual propicia ese tipo de situaciones, o la gente, Sí, claro. el tema laboral, el tema de las hipotecas que sube, que vas en el coche pensando que te han subido la Sí, hipoteca, pero- que no llegas al final de mes, y viene uno que te insulta, pues saltas el stop, no sé, y yo Eso, ves que- pero eso es un problema de reorientación de la conducta, ¿eh? Bueno, de la pero esto- reorientación de la frustración y de la gestión de las emociones. No, O pero sea, esto no lo vale traslado, todo, esto ¿eh? lo traslado yo en un hospital, con el niño con maleta de fiebre, Sí. con la hipoteca que me la han subido, que no llego Sí. a final de mes, y me Bueno. viene el médico, me viene la enfermera, o el fisio y me dice, no, la atenderé el mes que viene. ¿Cómo que va a atender el mes que viene? ¿Cómo es que mi hijo no lo va a atender usted ahora? Bueno. No, va a ser media hora, y tú dices, no, quiero que a mi hijo lo atienda ahora porque mi hijo... No sé, creo que en ese momento Pero es, es que un eso- cúmulo de pero circunstancias. no podemos estar... Y no sé, no es que te victimices, sino que culpabilizas al que lleva la bata blanca de todos... Es el que lo paga. Sí, pero es que el de la bata blanca, de como todas tú tus dices, agresiones. un día también puede venir cansado porque no sé Exactamente, cuánto, porque también no sé llega a qué, final de mes. porque también tiene la hipoteca, Claro, porque también claro, se han es saltado que, un claro, semáforo, es que porque no han es frenado cuando estaban concurrencia. cruzando. Entonces, eso no... Hay un refrán que dice que mal de muchos, consuelo de tontos. Ya. Y aquí... Pero se da esa circunstancia, Sí, pero ¿o eso no? es- a ¿Se ver. estudia esto? Sí, claro que se estudia. ¿Se estudia esa Sí que se circunstancia? estudia. Mira, creo que una de las conclusiones, y si no que lo diga Jacobo, que estaba aquí presente. Hace 15 días que estábamos haciendo el programa que hacemos sobre el perfil de asesinos seriales, yo hablaba de una de las asesinas que traíamos ese día en el análisis, y la conclusión era: pobre mujer que ha vivido una situación de vida muy difícil, muy complicada. Hablábamos de Aileen Wuornos. Digo, pero obviamente todo eso no justifica la violencia ni matar a 7 personas. Por lo tanto, si lo bajamos unos cuantos escalones y que yo tengo una hipoteca alta, que yo no llegué a fin de mes, que resulta que hoy mi jefe no me haya tratado como toca, que mi hija haya suspendido 4, que mi marido resulta que hoy está vago y no me quiere ayudar ni a poner la mesa, y entonces yo, como tengo que ir al dentista a las 7 de la tarde, y en vez de cogerme a las 7 de la tarde me coge a las 7:30, le monto el pollo del siglo, pues creo que eso no está justificado. Al igual que no está justificado matar a 7 personas porque haya tenido una infancia difícil, nuestros actos conscientes no justifican una agresividad o una proyección de la violencia ni de la frustración hasta el punto de permitir tener sometida la libertad de una persona, en tanto que la humillo, la ofendo y me puedo creer que incluso estoy en posición de poder agredirla o de acosarla o de humillarla. Entonces, ahí hay un punto de conducta que está muy cercana al trastorno o a la antisocialidad. Las personas que son antisociales, que tienen, o no hace falta que tengan un trastorno antisocial de la personalidad, pero las personas que no entienden el respeto a los derechos de los demás, vienen formados por una serie de características de la personalidad que obviamente cuando cometen determinado tipo de agresiones sí que se están reflejando. No todo el mundo comete agresiones de determinado nivel. A lo mejor llego allí y me puedo quejar: "Ay, qué calor hace aquí, qué frío hace aquí, hijo, esta gente siempre tarda mucho". Estos son quejas por sistema, como los niños pequeños: mamá, que hay para cenar, patatas otra vez. Pues esto es lo mismo. Jolín, siempre hay retraso, los médicos siempre se retrasan, pero de ahí a saltar un límite creyendo que tenemos legitimidad para poder agredir y vulnerar el ejercicio de la profesión de los demás, es donde entiendo que la criminología entra y puede ponerse a analizar las ¿Y conductas. qué nos aporta la criminología? Ahí con este es donde fenómeno? está ¿Qué esto. aporta? ¿Qué Esto aporta? es todo lo que te Quería acabo de que explicar. te lo preguntara Todo lo esto, que te ¿no? acabo de explicar. Yo me he respondido yo sola. Nos aporta eso. mucho el Aporta estudio. eso. Aporta ese enfoque. Y el entender estudio a de las la personas. conducta también creo que debe ser muy importante. Obviamente, es lo que te acabo de Respeto. decir. O sea, no solamente tenemos las conductas antisociales, tenemos muchas formas de amargarle la existencia a la gente. Muchas formas. O sea, es cierto que hay muchos fisioterapeutas que se les dan 10 o 20 sesiones de rehabilitación independientemente de la paciencia o la no paciencia o las expectativas de que tenga el paciente. Y me da exactamente igual, ¿no? Tengo que cumplir con mi profesión sometido a, ¿vale? Que yo me encuentro en una situación frustrada o en una situación, bueno, pues podemos entender que son personas que tienen unas enfermedades, pues bueno, pues crónicas y que tienen muchas situaciones impeditivas, ¿no? Por ejemplo,
y necesitan el apoyo de un fisioterapeuta. Su situación personal, su frustración personal no tiene que ser una justificación, ¿vale? Yo siempre he pensado que, no, es condición humana culpar a alguien siempre de las dolencias. A mí me pasa, la culpa la tiene aquel. La culpa la tiene alguien. Es que la proyección de la violencia, la proyección de la culpabilidad a alguien de tus propias situaciones. Exacto, es que podemos hablar de niveles de violencia para que nos entendamos. Sí. Cuando nosotros hablamos de personas con determinado perfil agresivo cuya violencia es siempre un resultado de muerte, hablamos de un perfil de personas, ¿vale? Que no gestionan las emociones como toca. Pero cuando hablamos de delitos menores, para que nos entendamos, una agresión, una amenaza, ¿verdad? Porque esto es lo que se comete. O sea, no es que hemos agredido es que hay una tipificación en el Código Penal que existe. La amenaza, la intimidación, lo que se te ocurra. Yo qué sé, la calumnia que el Código y la agresión física. Condena, pero no evita. O sea, claro, lo que se intenta con la condena es disuadir, pero de hecho no lo evita. O sea, son situaciones que son diferenciadas. No, el Código Penal sanciona. ¿Qué es lo importante? Aprender a tener una serie de mecanismos de prevención y de protección, que es lo que se pretende. Es decir, existe esto, vamos a intentar prevenirlo. Primero, entender que el ejercicio de la profesión del fisioterapeuta o la profesión del ejercicio del médico, del odontólogo o cualquier profesional sanitario es un ejercicio que además se hace por vocación, que requiere de mucha formación y de mucho tiempo, y que eso no debería de justificar las agresiones cuando ya se están elevando. O sea, yo puedo quejarme, tengo las oficinas de atención al cliente o de atención al paciente para presentar las quejas, pero de ahí a someter a agresiones a los médicos o a cualquier profesional. Bien, Carmen, gracias. Pues nada. Es que hoy me habéis cortado, como yo estoy acostumbrada a hablar durante una hora. Gràcies també en el Col·legi de Fisioterapeutes per aquestes jornades. Carmen, tú también, que estás muy implicada en esto. Pues sí, reitero de impulsora. Reitero de impulsora, porque también gracias a ti y gracias muchas veces a esas motivaciones. Y gracias a vosotros, porque yo puedo impulsar mucho, pero si el Colegio de Fisioterapeutas no me hace caso... te apoya. Nos agredes. Agredo, claro. Hombre, por favor. No, pero es verdad. Creo que es importante hacer este tipo de jornadas, sobre todo el colegio que se implica, y más con los fisioterapeutas, que sí viven ese tipo de situaciones a nivel de los sanitarios de otros colegios, y creo que es importante hacer esas jornadas y estar ahí. Sobre todo decir que esas jornadas están abiertas a personal sanitario, no sanitario, y cualquiera que esté interesado en ese tipo... Que miren la página web, porque seguramente pues se va a hacer por streaming o bien por Zoom. O sea que gente que a lo mejor está trabajando o no puede venir, pues que lo pueden ver online. Ponen en contacto en su colegio. Sí, que se puedan contactar en el colegio. Además, han venido todos los colegios, se han venido un montón. Exactamente. Y nada, pues muchas gracias. Bueno, Tomás, el colegio que impulsa ese tipo de cosas. Y aquí te lo reitero, tercera vez, por el impulsora. Por impulsora estás aquí. Por impulsar ese tipo de cursos que sí nos benefician a todos, a la sociedad entera. Moltes gràcies. Buenas tardes a todos. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.